Hola mis estimados alumnos del nocturno, hoy vamos a hacer el estudio de el cálculo de probabilidad clásica. El título lleva por nombre estadística y probabilidades, que corresponde al objetivo fundamental número 7 que debemos estudiar, y vamos a comenzar inmediatamente con el concepto de probabilidad. Bien, la probabilidad se define como un indicador numérico que permite conocer la factibilidad de ocurrencia o no ocurrencia de un suceso o experimento. Vamos a entender también que esta probabilidad, al hacer el cálculo, se va a encontrar siempre entre 0 y 1, es decir, la no ocurrencia o la ocurrencia total del evento. La probabilidad oscila siempre entre estos dos valores. Jamás una probabilidad puede superar el valor 1 o bajar desde el 0 hacia atrás. Es decir, siempre la probabilidad oscila entre 0 y 1. Eso debemos siempre tenerlo en cuenta. Bien, vamos a analizar algunos ejemplos de dónde podemos hacer el cálculo o dónde podemos observar la probabilidad en eventos de carácter cotidiano, por ejemplo. El obtener un determinado resultado al lanzar un dado, efectivamente, es un suceso probabilístico. El sacar una ficha premiada de una tómbola también es un suceso probabilístico. El acertar a un número que cumpla con una condición determinada, suceso probabilístico. El predecir el resultado de un encuentro deportivo. En estos casos, estos 4 ejemplos que acabamos de ver, se definen como eventos probabilísticos, puesto que es posible predecir o calcular la ocurrencia de ellos. Por ejemplo, en el último caso, si nosotros lo relacionamos con lo cotidiano, hay un juego de azar en este país que se llama El Experto, donde uno puede apostar a predecir el resultado de distintos encuentros deportivos, por ejemplo. Bien, a continuación vamos a analizar la probabilidad de ocurrencia de un suceso. En este caso, se define que formalmente la probabilidad es un cociente. ¿Qué significa esta palabra cociente? Significa que es una división entre los casos favorables y posibles en que se presenta un suceso. Es decir, aquí se define un suceso E, tal que N es la cantidad de casos posibles que presenta este evento y H las veces que ese evento es favorable. Entonces, la probabilidad de la ocurrencia del suceso E se define a partir de la división de H y N. H, insisto, son los casos favorables y N es el total de casos. A continuación, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Si se lanza una moneda al aire, la probabilidad de obtener cara y sello es la moneda, cuyas opciones que tenemos son 2, ¿cierto? En este caso tenemos cara y sello. Cada una de ellas corresponde a la mitad del total de posibilidades que tenemos. Por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de que al lanzar la moneda me salga cara, debo tener en cuenta la aplicación de esta fórmula pequeña que está acá. Es decir, vamos a hacer el cálculo. Bueno, para el sello pasa lo mismo. Aquí está. Entonces vamos a calcular la probabilidad de cara y la probabilidad de sello. Acá, por ejemplo, aparece 1 porque se supone que hay una sola cara en la moneda y 2 es digamos, la cantidad total de opciones. Es decir, en esta fracción que estamos calculando, aquí está lo que se denomina como el cociente, tengo una cara de 2 posibles. Luego eso lo transformamos, hacemos la división, se transforma en número decimal, que es equivalente a 0,5, y si eso lo amplificamos por 100, queda transformado en porcentaje, lo que equivale en este caso al 50%. La probabilidad de que me salga sello también se relaciona de la siguiente forma, puesto que hay un solo sello dentro de las 2 posibilidades. Y en esta oportunidad también queda equivalente al 50%. A continuación vamos a ver otro ejemplo. Dice,
Si se tienen los dígitos del 0 al 9 en una tómbola y se saca uno al azar, determine la probabilidad de obtener. En este caso, para hacer estos ejercicios, vamos a aplicar siempre la misma fórmula, casos favorables partido por casos totales. Bien, vamos a calcular el evento número 1 y lo vamos a llamar número par. Es decir, ¿cuáles son las opciones que tengo de esta tómbola del 0 al 9 de que al sacar digamos, un número, este sea número par? Bien, vamos también a calcular cuál es la probabilidad de que sea un número primo. De ahí cuando hagamos el cálculo vamos a estudiar el concepto. Luego que sea divisor de 12. Luego que sea número mayor o igual a 7. Número menor que 0 y número menor que 10. Vamos a analizar todos estos ejemplos. Bien, acá por ejemplo, de que el número sea par, vamos a analizar del 0, dijimos, al 9, ahí están arriba todos los numeritos con verde, y vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuántos números pares hay ahí? Los contamos, ¿cierto? Está el 0, 2, 4, 6 y 8, ojo que el 0 se cuenta como número par, por lo tanto contamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 de un total de 10 dígitos. Entonces ahí tenemos 5 de 10, es decir, tenemos un medio porque se hace la simplificación por 5 y eso es equivalente a 0,5. Vamos ahora a analizar, bueno, ahí se calcula el porcentaje, por supuesto. Vamos a calcular ahora que sea un número primo. ¿Cuántos números primos tenemos acá? Tenemos el 2, el 3, el 5 y el 7. Teniendo en cuenta que el número primo es aquel número que es divisible por 1 y por sí mismo. Y del 0 al 9, estos 4 números son los que cumplen con esa condición. Entonces acá, digamos, son 4 de 10, lo que es equivalente a 2/5 haciendo la simplificación, y eso es igual a 0,4, es decir, el 40%. Ahora, de que sea un número divisor de 12. Los divisores de 12 en esta oportunidad los vamos a calcular entendiendo que el concepto de divisor es aquel número que al hacer la división queda un resultado exacto. Los números que cumplen con esa condición son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Por qué? Porque el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6 dividen exactamente sin, digamos, que sobre absolutamente ningún resto al número 12. Luego hacemos el cálculo, son 5 de 10 y así sucesivamente obtenemos también el 50%. Número que sea mayor o igual a 7, es decir, el 7, el 8 y el 9, porque me está diciendo que es mayor o igual a 7. Entonces serían 3 de 10, se hace la simplificación y llegamos al 30%. Menor que 0. En este caso, esta probabilidad, ¿cierto?, cumple con algo bastante obvio. No hay ningún número que sea menor que 0, por lo tanto aquí la probabilidad es 0. Se coloca 0 partido por 10 igual al 0%. Y de que sea un número menor que 10, ¿cuántos números menores que 10 hay ahí? Están absolutamente todos. Todos los números de la tómbola son menores que 10. Por lo tanto, es 10 de 10, es decir, acá es el 100%. Y es así como es, de manera rápida y fácil, podemos hacer el cálculo de distintas probabilidades. Espero se haya entendido. Muchas gracias.